Pues te damos la bienvenida, Alejandra, en nombre del Instituto de Especialización Judicial y del Consejo de la Judicatura para continuar con el curso. Adelante, el foro es todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. Una disculpa porque les cancelé el jueves, pero pues bueno, ya saben cómo es esto, que llegan quejas urgentes, llega todo, entonces, pues bueno. No sé si se acuerdan un poquito en lo que nos habíamos quedado en la clase pasada. A ver. Listo, ya abrí el chat. Habíamos hablado un poco de lo que significaba la transversalidad y el impacto que debía tener en las políticas públicas. Hablábamos un poco también de que, por ejemplo, poníamos el ejemplo del del metrobús, que había lugares específicos para las mujeres y que la transversalidad tenía como propósito lograr la equidad o la igualdad material, que quiere decir de que en la vida real pueda haber los mismos derechos para hombres y para mujeres, pero no solo eso, que los podamos ejercer de la misma manera. Buenas tardes, Joel. Entonces, bueno, respecto de eso, a lo que quisiera llevar la segunda parte del curso es prácticamente pues a esta institucionalización de la perspectiva de género, ¿sí? Porque, pues bueno, el hecho de que se tenga que hablar de transversalidad implica que todas las autoridades en todos los ámbitos de sus competencias deben velar porque la igualdad de género y en realidad todas las personas que habitamos este país tengamos una igualdad sustantiva, una igualdad material. Entonces las leyes, por ejemplo, todo pues tiene que tener una perspectiva de esta interculturalidad, de interseccionalidad, que es un poco lo que hablábamos el curso pasado, y además con enfoque también de género, para eliminar las barreras estructurales que existen para que todos podamos ejercer nuestros derechos por igual. Hablábamos, me acuerdo que Tonatiuh nos ponía el ejemplo de que, bueno, a los hombres también nos golpean, también nos matan, etcétera. Pero, a ver, si a los hombres les pasan cosas muy graves también, ¿por qué se deberá? ¿A quién se le ocurre? A ver, Rubén. Tú que eres el único que tiene la cámara. ¿Por qué qué se te ocurre que sea la causa más común por la que un hombre sufra violencia? Porque pasa lo mismo que las mujeres, también tienen pena por los estereotipos de que ellos son hombres, machos y no deben de... No, pero ¿por qué crees que sufran violencia? O sea, por ejemplo, los delitos, los homicidios. ¿Por qué crees que sea en la mayoría de los casos el delito de homicidio hacia los hombres? Supongamos. Digamos, ahí cuando hacen el homicidio de un hombre cuando son de sexo masculino contra sexo masculino, ve que normalmente son por ajustes o en situación de, digamos, que dependiendo del tipo del hecho, porque inclusive si metemos a los de violencia familiar o por alguna situación de violencia familiar, luego se dejan llevar precisamente por sus arranques. En otras situaciones son más, como si estuvieran más planeadas, a mi parecer. No, pero a ver, María, o sea, ¿por qué crees que matan más a los hombres que a las mujeres, de hecho? ¿Por qué crees que matan a los hombres? ¿Cuál es el principal factor que está viviendo este país ahorita? Porque también se puede manejar que está mal dicho, pero no sé, que sean un poquito más violentos que inclusive por lo que se cree en el sexo fuerte y lo demás. O por la misma inseguridad. Dice Janet, la inseguridad. El principal motivo también tiene que ver, por ejemplo, con el crimen organizado.
secuestros, pues peleas entre bandas, etcétera, ¿no? Entonces, exacto, el crimen organizado. Entonces, una de las principales causas de muerte de los hombres en el país es por el crimen organizado. Entonces, está mal, claro que está mal. Entonces, ¿qué harían ustedes o qué se les ocurre que podrían hacer si estamos viendo que hay muchos homicidios? De hecho, este año ha sido el año más violento de la historia de México en cuanto a muertes. ¿Qué harían ustedes para combatir esto? Primero tenemos que ver la causa, crimen organizado, ya vimos. Entonces, por ejemplo, Jennifer, ¿qué harías tú para combatir el crimen organizado? O quien quiera dar una idea. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, capacitar a la policía, capacitar a las fiscalías, equipar a la seguridad pública, como dice Jennifer, capacitarlos. Todo eso son políticas públicas. Y son políticas públicas concretamente para combatir la inseguridad, para que haya seguridad, inteligencia, a lo mejor hacer planes de inteligencia entre los individuos de la seguridad pública, etcétera. ¿Sí queda claro? No quiere decir que está mal que los hombres, o que está bien que los hombres los maten, no. Los matan por causas distintas, entonces tenemos que ver cuáles son esas causas y combatirlas. Entonces, pero yo les quiero preguntar a las mujeres, si ya tenemos las mejores políticas públicas en este país, logramos combatir al crimen organizado y se bajan las tasas de mortalidad. ¿Creen que va a bajar la tasa de mortalidad de las mujeres? Pues bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Exacto, como dice Jennifer, no, porque es distinta la causa de la mortalidad. Exactamente, porque a las mujeres no nos están quitando la vida los miembros del crimen organizado. A nosotros nos están quitando la vida, según datos y que les puse en el curso pasado de lo que vio la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero. Personas que conocemos, que están en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros novios, nuestros esposos, por alguien que conocemos, ¿no? Eso es de hecho es uno de los elementos para que sea el feminicidio. Entonces, y no nos están matando porque está muy inseguro y porque nos estamos peleando la plaza de a ver quién se queda, qué cartel se queda con tal plaza, no. Nos están matando porque a lo mejor querían violar de nosotras y luego aprovechan para matarnos por ese sentido de superioridad. Para crear temor en las mujeres porque andan solas, para castigarnos por cómo estamos vestidas, a lo mejor por haber sido infieles, no sé, son muchas causas las que pueden constituir un feminicidio, pero ninguna de esas causas se borra combatiendo al crimen organizado. Ese es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Entonces, ya vimos también la causa de por qué están muriendo las mujeres. Entonces, ¿qué políticas públicas podemos hacer para combatir esto? ¿Qué se les ocurre? Miren, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso de Campo Algodonero, la Corte Interamericana lo que hace es condenarnos, se van a morir, a que tengamos alumbrado público. Porque estas mujeres que vimos en ese curso, estaba como la industria maquilera, utilizaban el transporte público. Para llegar al transporte público tenían que pasar por calles muy oscuras
¿Y qué crees? Que cuando estás pasando por una calle muy oscura, nadie te ve y pues las personas que se quieren aprovechar de ti van a aprovechar ese espacio o hasta quien te quiera asaltar, ¿eh? Van a aprovechar que no hay luz. Entonces, una política pública de transversalidad es algo que podría ser tan simple como poner luz, alumbrado público. ¿Se fijan cómo son dos políticas públicas totalmente diferentes? Eso, reitero, es la transversalidad, ¿no? Otro tipo de políticas públicas que se podrían emplear, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México están los puntos violeta. Los puntos violeta son puntos en los que tú puedes avisar en cualquier lugar que estás sufriendo cierto tipo de violencia y tienen todo un protocolo para actuar y extraerte de ese ambiente violento. Sobre todo, por ejemplo, cuando eres víctima de trata de personas o así. Mm, otra política pública, por ejemplo, o otra transversalidad de esto puede ser precisamente tipificar el delito de feminicidio. ¿Y de qué sirve de que tipifiquemos el delito de feminicidio? Bueno, que la investigación va a ser totalmente distinta a la de un homicidio. Si yo voy caminando por la calle y alguien me atropella sin querer, pues evidentemente eso no es y me muero, evidentemente eso no hace un feminicidio. Pero resulta que fíjate que era mi jefe que me quería invitar a salir y yo le dije que no y me vio y me atropelló, pues ahí sí es un feminicidio. ¿Se fijan? Entonces, dentro de estas políticas públicas está, por ejemplo, una jurisprudencia de la Corte o dentro de esta transversalidad está esta jurisprudencia de la Corte que habla que toda muerte de una mujer se tiene que investigar como un feminicidio. Y después, solamente cuando descartaste que haya sido feminicidio, entonces sí ya lo investigas como un homicidio. ¿Por qué? Porque una de las causas precisamente de la impunidad de los feminicidios empezó a ver, y esto se hizo a raíz del caso de Mariana Lima, se empezaban a poner o construir las escenas como si hubiera sido un suicidio, ¿no? O sea, hay otro caso súper reciente. La transversalidad es, sí, es sí, o sea, solo es para las mujeres. Es un poco lo que habíamos hablado. No es que sea exclusivo para las mujeres, porque también beneficia a los hombres que eliminemos la desigualdad que existe, porque también se ven afectados por esta desigualdad entre géneros. Pero la transversalidad lo que quiere hacer es formar sí, lograr que haya una igualdad material con miras a lo que le pasa a cada quien, claro, con enfoque de género. A mí se me hace, por ejemplo, una política de transversalidad que no se hace, pero estaría increíble. Por ejemplo, siempre, o la mayoría de los casos, el juez, cuando tiene un asunto en materia familiar, asume que los hijos deben de estar con la madre. Y esto es cierto, si yo les pregunto a ustedes, estoy segura que la mayoría estaría de acuerdo, y es parte de esta cultura que tenemos de que asumimos que el cuidado le corresponde a la mujer. Y hay personas que ven como esto, como si fuera en beneficio, que se resuelva así, es en beneficio de la mujer. Pero no es así, porque si ustedes se fijan cómo sean, por ejemplo, las guardias y custodias y las visitas y convivencia, es guardia y custodia a la mujer de lunes a viernes y al hombre los fines de semana, ¿no? ¿Qué creen que hay detrás de esto? O sea, número uno, bueno, yo considero que está una idea detrás que pensamos que las mujeres no trabajan, que a las mujeres les corresponde el cuidado de los hijos. Entonces el hombre el fin de semana, que es cuando tiene descanso. Y así es, ¿eh? O sea, si ustedes se van a ver, o si ustedes trabajan en algún juzgado familiar, pueden ver que así es como se conceden las guardias y custodias normalmente. Y es en beneficio de la mujer que ella tenga la guardia y custodia, no, porque se le está privando también de muchos derechos. Por ejemplo, son horas que se va a dedicar al cuidado de los hijos, que no va a poder dedicar al estudio, a trabajar, a generar dinero, lo que va a perpetuar que haya más pobreza en el hogar.
¿no? En el hogar encabezado por la mujer, a diferencia del hombre que sí lo deja. Entonces, la igualdad material, Tonatiu, no es quitarle a los hombres derechos, ni agregarles más obligaciones, no. La igualdad material es hacer una estrategia transversal para que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del feminicidio. A ti, o es muy difícil que un hombre lo maten porque lo querían violar, ¿no? A las mujeres sí nos matan porque nos quieren violar. Entonces, es el hecho de que se hagan políticas públicas para que las mujeres no las maten porque las quieren violar, hace que tengan los mismos derechos que tú ya ejerces, ¿no? Entonces, esa es la transversalidad, ver las causas de cada cosa. Ahora, si yo resuelvo, hago políticas públicas para desestigmatizar esta idea de que a la mujer le corresponden los cuidados, los hombres también se ven beneficiados, evidentemente. ¿Por qué? Porque ellos también van a poder tener la guardia y custodia de sus hijos, porque va a haber un momento en el que quitemos este pensamiento colectivo de que las mujeres son las que deben de ser las cuidadoras, porque no es así, ¿no? No sé si queda claro. O sea, no es que sea solo para mujeres. La transversalidad lo que tiene que buscar es ver si hay algún desequilibrio con base en género. Desde la clase pasada ya les había puesto el ejemplo de cuestiones, por ejemplo, que en teoría benefician a las mujeres pero afectan a los hombres y se tiene que ver con esta perspectiva de interseccionalidad. Otro ejemplo es, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, la primera vez que se aplicó la perspectiva de género, tanto en Estados Unidos como en México, quiero que sepan que fue por casos de hombres, no por casos de mujeres. En Estados Unidos, el primer caso fue porque se podía deducir de los impuestos. Si eras mujer, podías deducir de los impuestos cuando tenías una cuidadora del hogar. Porque se asumía que como a ti mujer es a la que le tocaba cuidar y no podías cuidar porque tenías que salir a trabajar, tenías que contratar a alguien para que realizara esas labores de cuidado y por lo tanto lo podías deducir de tus ingresos. En cambio, si eras hombre, se asumía que había una mujer que se dedicaba a los trabajos de cuidados, entonces si tú contratabas a alguien, no lo podías deducir de tus impuestos. Entonces, el primer caso que se ve en Estados Unidos es para decir que eso es inconstitucional porque perpetúa roles de género y que por lo tanto a los hombres también se les debía de descontar ese impuesto o se les debía de deducir. En el caso de México es exactamente lo mismo, porque teníamos antes, la ley del IMSS decía que tienen derecho a guardería las mujeres o los padres que eran padres solteros o viudos. Promueven un amparo a un hombre. Y lo que se ve que detrás de la norma es lo mismo. Las mujeres tienen que hacerse cargo de los hijos. Si están trabajando, no pueden hacerse cargo de los hijos. Entonces tienen derecho a una guardería. En cambio, el hombre va a tener una mujer que se haga cargo de los hijos y solamente en el caso de que sea padre soltero o viudo, quiere decir que no hay mujer, puede tener acceso a la guardería. Igual perpetúa roles de género. ¿Y que se resolvió? Que era inconstitucional por perpetuar este rol de género. Entonces, no es exclusivo de las mujeres, pero lo que sí tienes que ver es que todas las políticas públicas que tú hagas, tienes que ver si hay algún desequilibrio distinto, como el caso que les acabo de poner entre los homicidios y los feminicidios. No son las mismas razones por las que están muriendo las mujeres que por las que están muriendo los hombres. ¿Eso quiere decir que ya no vamos a combatir el crimen organizado? Claro que vamos a combatir el crimen organizado, pero tampoco significa que por dejar de combatir el crimen organizado o por estar combatiendo el crimen organizado, vamos a dejar de hacer políticas públicas con perspectiva de género. ¿Sí? No sé si queda claro, porque pues, o sea, eso, o sea, lo del crimen organizado no es que sea algo que afecte solo a los hombres, nos afecta a toda la sociedad. Y no los están matando por ser hombres, los están matando porque está en disputa un territorio,
no sé, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el negocio del narcotráfico, del secuestro, etcétera. Pero no porque tú seas un hombre en especial. Porque hay un odio contra el hombre, no. En cambio, el feminicidio sí es la máxima expresión de odio hacia las mujeres. No sé si queda claro. Sí, Israel. Bueno. Entonces, esto que les estoy hablando de la transversalidad va a implicar institucionalizar la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que todos lo tenemos que implementar. Entonces, ¿pueden apagar sus micrófonos si no van a participar, por favor? Gracias. Gracias. Silenciar. Que en serio ni siquiera sé cómo están viendo la clase, si traen ese ruidal ahí donde están. Pero bueno, entonces, todo siempre va, o sea, ¿cuáles van a ser los requisitos para que sea una obligación llevar esta transversalidad? Bueno, tiene que haber ciertas prácticas que van a estar asociadas al género que sean regulares y continuas. ¿Sí? Entonces, estas prácticas que sean regulares y continuas asociadas al género deben de ser sancionadas y mantenidas por normas. Y tienen una importancia significativa en las estructuras de las instituciones y en la definición de sus objetivos y metodologías. Es decir, cada institución debe incluir este proceso para interrumpir esas prácticas asociadas al género que hacen que haya una desigualdad material, ¿no? Por ejemplo, la brecha salarial o no sé. Entonces, ¿qué va a implicar la institucionalización de la perspectiva de género? Bueno, que se vaya a incorporar como principio de manera permanente en lo formal y en lo informal la igualdad de género. Más allá de la voluntad de quién sea el director, de quién sea el delegado, quién sea el secretario, más allá de eso, que sea parte permanente de la estrategia pues, de todos los entes de gobierno, ¿no? Y de todos los niveles. ¿Para qué? Para que cambie la cultura. No sé si me explico. Ese tiene que ser el objetivo de la institucionalización de la perspectiva de género. Que se realice sin cuestionarse. O sea, sin cuestionarse si se debe implementar o no, ¿no? O sea, pues tiene que implementar, claro, que la estrategia sí se tiene que hacer. Entonces, para esto que les estoy hablando de la institucionalización de la perspectiva de género, vamos a tener 3 documentos fundamentales que todos tenemos que conocer. Ya se los he dicho muchas veces. ¿Quiénes se acuerdan cuáles son? A ver, el primero, acuérdense que es la primera vez que se habló de la transversalidad y de la obligación de crear políticas públicas con perspectiva de género. ¿Quién se acuerda? Una conferencia que fueron integrantes de la ONU, que fueron integrantes de la sociedad civil. ¿No se acuerdan? María, ahora sí tú te acuerdas, la única que participa. Bueno, la primera era la conferencia de Beijing, ¿se acuerdan? Que lo vimos. La conferencia de Beijing. La segunda, la convención de la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y la tercera es la del Sistema Interamericano, que es la Convención de Belém do Pará. ¿Sí? Todos esos te obligan a instalar políticas públicas para detener la discriminación contra las mujeres. Y aquí sí, Tonatiu, es para eliminar la discriminación contra las mujeres, esos documentos.
Bueno, y a nivel federal, pues vamos a tener la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4, que habla que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y pues bueno, la reforma del artículo 1 de la Constitución, que habla que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben respetar, proteger, garantizar, etcétera, los derechos humanos. Luego, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue la ley que vimos la clase pasada. También tenemos dentro del marco jurídico la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia, que también es una ley muy importante que todos tenemos que tener en cuenta, porque esta ley te habla precisamente de que cómo debes de actuar tu autoridad cuando tienes conocimiento de que una mujer está siendo víctima de violencia, y te habla de los tipos de violencia que hay. Y esta ley, por ejemplo, acaba de ser, no sé si sabían esto, pero esta ley acaba de ser reformada para introducir el concepto de violencia vicaria. ¿Saben lo que es la violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria es cuando hacen daño a la mujer, y sí, aquí sí es a la mujer, solo a la mujer, por conducto de alguien más. O sea, no la ejerces directamente contra ella. Es una forma de violencia indirecta. Y es a través de los hijos. O sea, tú le haces daño a los hijos para hacerle daño a la mujer, ¿no? Por ejemplo, te quiero pegar a ti, pero no, en lugar de pegarte a ti, le pego a nuestros hijos, ¿no? Y porque sufres al ver que yo les pego. O te voy a amenazar a ti con no darte la pensión alimenticia de los hijos, porque la pensión alimenticia es para los hijos. Te voy a amenazar con no darte pensión alimenticia para los hijos si tú no haces X cosa que yo te estoy diciendo. Todo eso es violencia vicaria. Y se acaba de incluir en esta ley. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y te habla cómo tienes que actuar, qué medidas cautelares debes de tener, y te habla de la violencia psicológica o hasta lo que es la violencia feminicida, ¿no? También tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley de Planeación, que pues te habla cómo tiene que ser, pues sí, la planeación que tienen que tener las instituciones, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Todo eso habla de que se tienen que crear políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener, utilizan a los hijos, sí, utilizan a los hijos. Incluso pueden ser a otro miembro de la familia que no sea los hijos, como una animal sintiente, ¿no? Le pegó al perro, todo eso también es violencia vicaria. Este tema es un tema súper interesante, porque hablando de esto, no me acuerdo si fue la Comisión de Derechos Humanos, pero justamente ahora que se introdujo el concepto de violencia vicaria en la ley del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la Comisión de Derechos Humanos, pero no me acuerdo cuál. Sí, creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad porque decía que era discriminatorio que se reconociera que ese tipo de violencia solo se ejercía en contra de las mujeres, porque también se podía ejercer en contra de los hombres, ¿no? Y la CAB acaba de resolver la primera sala, casi me parece que a finales del año pasado, pero lo que resolvió es que no es discriminatorio porque es un tipo de violencia que tiene fíjense, esto también puede ser transversalidad, que tiene mayor incidencia en las mujeres. O sea, las que son víctimas de esto son las mujeres en la mayoría de los casos. ¿Quiere decir que el hombre no pueda sufrir de violencia vicaria? Claro que puede sufrir de violencia vicaria, pero ¿qué dice la Corte? No se va a llamar violencia vicaria, se va a llamar violencia familiar, ¿sí? O sea, si le pasa a un hombre es un tipo de violencia familiar, pero si le pasa a una mujer es violencia vicaria. ¿Y por
qué? Bueno, la Corte dice, es porque queremos visibilizar que esto le está pasando a las mujeres, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y por eso está en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Bueno, a mí me hace todo el sentido del mundo porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan de un caso súper famoso que acaba de haber también de una mujer que metieron a la cárcel, que la detuvieron y todo, pues para quitarle la guardia y custodia de sus hijos, etcétera. Eso es algo que sucede muchísimo porque las mujeres normalmente son las que no tenemos, como nos dedicamos en la mayoría del tiempo a los cuidados del hogar, trabajemos o no trabajemos, eso hace que las horas que dedicamos al cuidado del hogar no las dediquemos a un trabajo y por lo tanto vamos a tener un ingreso menor que el hombre que no dedica esas mismas horas. Entonces, a la hora de que hay una separación o un divorcio, la mujer no va a tener los mismos recursos que el hombre. Entonces, muchas de estas veces se presta a que te dicen, si te divorcias te voy a quitar a los hijos, ¿no? Y muchas mujeres no lo hacen por temor a que les quiten a sus hijos. Entonces, y en muchas más ocasiones, los jueces sí resuelven quitándole la guardia y custodia de los hijos a las mujeres, lo cual les digo, no es que esté bien o es que esté mal, es que se tiene que analizar caso por caso y no analizarlo respecto a si era una mamá buena o una mamá mala respecto a los estereotipos de género, sino desde la igualdad, ¿no? Material. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Porque siento que si es muy delgada la línea, el otro día estaba pensando en esto, entre perpetuar estereotipos de género a ser partícipe de violencia vicaria cuando le quitas a una mamá la custodia de sus hijos. Pues depende de todos los casos, ¿no? Bueno, entonces, tiene que haber una política nacional para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, sí o sí. Entonces, hay un programa nacional del Instituto Nacional de la Mujer donde tiene observatorios para ver cómo vamos en cuanto a estos. Yo les recomiendo, esos, ¿cómo se llama? Documentos también son buenísimos. Si un día ustedes tienen algún asunto que necesiten resolver con perspectiva de género, que necesiten cifras, que necesiten estadísticas, que necesiten rutas de acción, pues bueno, busquen en el Instituto Nacional de la Mujer en su página de internet, ¿no? Y también por las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, veamos. Les quiero enseñar cómo hemos ido cambiando. Es que aquí lo tengo. Precisamente en el presupuesto que se ha destinado para lograr la igualdad de género. Pero déjenme que abra la página. Fíjense, aquí la tengo. Les voy a hablar de millones de pesos, ¿ok? En el año 2008 se designaron 7,000 millones de pesos para la igualdad de género en el presupuesto de egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2008. O sea, 7,000 millones de pesos. Ahorita, ¿cuánto creen que se destinó? De 7,000 millones en 2008 para acá. Estamos en los 24,000 millones de pesos. O sea, cada vez sí se ve que hay una intención de dar, pues de destinar más recursos, ¿no? Les voy a decir los programas
que hay ahorita para eso. El primero fue a la Secretaría de Hacienda, le dieron la programa para el mejoramiento de la producción y la productividad indígena. Y esto, la unidad responsable es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Indígenas. Y luego la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El Programa Integral de Desarrollo Rural, que trae pues apoyos específicos para mujeres. Y la unidad responsable es la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural. Todo esto es para empoderar económicamente a las mujeres. También Zagarpa también tiene el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios. Y el encargado es la Coordinación General de Enlace Sectorial. Miren, se los voy a poner aquí les voy a compartir la pantalla también para que no sea tan aburrido escuchar. A ver si ya puedo. A ver, ¿qué es esto? Fíjense. Otra vez, la Zagarpa, el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora. El encargado es la Coordinación General de Enlace Sectorial. Y fíjense, este es el que más recursos le destinaron, 1.041.825.950 pesos. Para programa de apoyo para la productividad de la mujer emprendedora. Luego la Secretaría de Economía tiene el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, FOMURI, y la unidad responsable es la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Luego, la Secretaría de Economía también trae el Programa de Fomento a la Economía Social a través del Instituto Nacional de la Economía Social, el Fondo Nacional del Emprendedor, Instituto Nacional del Emprendedor, el Programa Nacional de Financiamiento Microempresario, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social trae fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral a través de la Dirección General para la Igualdad Laboral. Y el programa de vivienda digna de Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Entonces, bueno, me pareció como interesante que vieran cómo se veía esto en la vida real. Desde Hacienda. Ay, todavía me falta. ¿Ya ven la pantalla bien? Bueno, programa de vivienda rural, programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda, fomento al desarrollo agrario, planeación, dirección y evaluación ambiental, programa de conservación para el desarrollo sostenible, programa de empleo temporal, programa nacional forestal, pago por servicios ambientales, programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental, programa de operaciones productivas, programa de estándares infantiles para apoyo a madres trabajadoras, seguro de vida para jefas de familia, coinversión social, desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables y servicios de guardería en el IMSS, otra vez. Entonces, si se fijan, fíjense, cómo traemos desde la Secretaría de Hacienda, la Zagarpa, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la de Desarrollo Agrario, también la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo, el IMSS. O sea, como se fijan como todas las secretarías de Estado, por ejemplo, traen programas para lograr esta igualdad entre hombres y mujeres. Y muchos de ellos incluyen, son programas de apoyo. Por ejemplo, me parece increíble el de seguro de vida de madre trabajadora, porque, ¿cómo se llamaba ese?
segura de vida para jefas de familia. Claro, porque le pasa algo a la jefa de familia y luego, ¿cómo quedan pues, los demás miembros de la familia? Ay, los perdí. Entonces, bueno, eso me parece súper interesante y súper rescatable. No sé si tengan alguna, pues alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces seguimos. Y, pues bueno, claro que todo lo que yo les estoy diciendo es súper bonito, de que es más, podemos decir, se destinaron 3 millones de pesos, ¿por qué no destinaron 6 o 12, no? Pero la realidad es que es algo sumamente complicado y sumamente complejo, porque de acuerdo, por ejemplo, a la ONU, faltan 197 años para que logremos la igualdad sustantiva hombres y mujeres. Entonces, imagínense, no sé si ustedes vieron, la semana pasada vinieron los de la CEDAW, que es precisamente el comité para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y nos reprobó en administración de justicia, precisamente por las tasas de impunidad tan grandes que estamos manejando en México, sobre todo en delitos de feminicidio y delitos de violencia sexual. Y bueno, yo sí estoy viendo las audiencias ante la CEDAW y las cifras lo que nos decían es que en donde se están atorando los asuntos, ¿ustedes en dónde creen que es? Pues bueno, las fiscalías, ¿no? No se los tengo ni que decir, porque incluso al responder las preguntas de las comisionadas que venían o de las relatoras especiales de la CEDAW, lo que se veía en realidad es que ni siquiera, o sea, ni siquiera llegan a un proceso judicial las investigaciones por violencia hacia la mujer, ¿no? De los delitos de feminicidio que hay en proceso judicial, la mayoría sí tenía sentencia condenatoria, eran muy pocos los que habían sido liberados por medio de un amparo, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad el problema está en la investigación del delito. Y muchas personas, o sea, bueno, ahorita sobre todo como en el sistema político en el que estamos, que hay, ¿cómo se diría? Pues mucha crítica de un lado y del otro lado una negación total, ¿no? Y a mí se me hace esto sumamente peligroso, porque estos exámenes que nos hace la CEDAW no es para exhibirnos de, ay, mira, qué malo estás haciendo. No, es precisamente porque a partir de esos exámenes es donde tienes que hacer la política pública, porque ahí es donde estás fallando, ahí es donde tiene que estar la transversalidad. Entonces, si esto está sucediendo, ¿qué harían ustedes como políticas públicas para combatir la impunidad? ¿Qué harían? Algo se les debe de ocurrir. Hay miles de cosas que se pueden hacer. Capacitar a todo el personal que interviene en la investigación. Ok, muy bien. Capacitar, ¿qué más? ¿Quieres, por ejemplo, Alma? O sea, a lo mejor a lo mejor sí están capacitados, a lo mejor sí hay voluntad de investigar, pero, por ejemplo, en delitos sexuales es muy difícil porque no vas a denunciar luego, te esperas. Y además son delitos que ocurren en la intimidad. ¿Qué harías como política pública para reducir esta impunidad? Pues es que creo que contar a lo mejor con un equipo
multidisciplinario para tratar ese tipo de asuntos. Y también el que vean que el denunciar y exista unas sanciones como realmente van a poder denunciar ese tipo de hechos que le ha sucedido y pues no poner en duda hasta cierto punto la denuncia de la mujer. Sí, muy bien. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una política pública que existe, temas de violencia sexual, que es cuando tú vas al doctor, puedes presentar una denuncia anónima, o no sé si denuncia anónima sea la palabra correcta, pero bueno, das parte a las autoridades de manera anónima, te mandan un equipo multidisciplinario, psicólogo, o sea, para atenderte en ese momento lo que te pasó, evidentemente con todas las normas de confidencialidad garantizadas, para que si tú después decides denunciar, ya tienes todas estas pruebas de tu lado. Y es totalmente confidencial, queda a tu discreción si quieres o si no quieres demandar. A mí se me hace que esa es una política pública muy buena, porque ¿por qué no estamos denunciando a las mujeres? ¿Tú por qué crees que una mujer se tarda tanto tiempo en denunciar? Porque a veces se pone en entredicho la versión de cómo pasaron los hechos. En algunas de las ocasiones no se les cree o incluso se les culpabiliza a ellas por todas las circunstancias que se han hablado en las clases anteriores, porque a lo mejor andaban con las amigas, fue un fin de semana a divertirse, y por ese tipo de situaciones estamos dando por hecho que pues sí, ella tiene la culpa por exponerse de más, sabiendo en el estado inseguro que estamos pasando o estamos viviendo. Claro, entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, bueno, muchas mujeres, o sea, por miedo a que no les vayas a creer, y no les vas a creer porque es tu palabra contra la suya. Entonces, con esta política pública que te puedan recibir en hospitales, que sea súper, o sea, número uno, a mí se me ocurre, yo no tengo todo el día para perder para irme a formar a la fiscalía a denunciar, porque tengo que trabajar, tengo que mantener a mis hijos, tengo que, lo que se les ocurra. Se me hace excelente política pública que un convenio de colaboración con los hospitales, de que tú vas al hospital, ahí te tratan todos, no haces la fila, ni siquiera se tiene que hacer público, solamente es para que tú tengas acompañamiento, ¿sí? Para que no estés sola. Muchas veces, como lo que pasa muchas veces en los delitos familiares, o sea, el principal violador siempre es un primo o un tío, ¿no? Y esos son datos del INEGI, no son datos míos. Muchas veces, como son delitos que suceden también dentro de la familia, es no, qué vergüenza, qué van a decir los demás, mejor hay que dejarlo aquí y no, o sea, nuestra propia familia pone en duda nuestro dicho, etcétera. Entonces, esto también te ayuda a que, número uno, sea un proceso que no atravieses sola. ¿Sabían que una mujer que tiene una red de apoyo tiene el 70% de probabilidades más de sobrevivir en una relación violenta que una persona que no tiene una red de apoyo? Y lo mismo va para las mujeres trans. O sea, la red de apoyo lo es todo. Entonces, a lo mejor esa red de apoyo no está en tu familia, pero la puedes conseguir en el hospital, con doctores, con abogados, la atención integral que tú dices. También se me ocurre, por ejemplo, que yo no estoy segura de que quiera denunciar, ¿no? Que me quiera esperar. Bueno, ahí se queda congelado, nadie te está obligando a denunciar ahorita. Me pone donativo. Es complejo, creo abarcaría todas las políticas públicas dirigidas a las mujeres. Crear mecanismos de supervisión en áreas específicas de trato de delitos sexuales como el usuario simulado. ¿Qué es el usuario simulado? Yo no sé eso. Encuestas de salida que evalúen el trato a las víctimas, eso es muy importante. Y lo que no se evalúa no se puede medir, mucho menos mejorar. Eso sí, hablando ahorita del Coneval. Eli, ¿nos puedes decir qué es eso de... No fue Eli, fue el usuario simulado? ¿Qué es eso? ¿Te ponen un alias? Blanca. Yo me refería al usuario simulado porque alguna vez trabajé en un área de Contraloría en la que se les pedía, por ejemplo, en algunos
trámites administrativos se mandara a personal de las mismas áreas o ciudadanos que se elegían al azar. Y ellos evaluaban de manera simulada cómo eran tratados. Yo digo que sí funcionaría, porque Como ahí agentes encubiertos, dices tú. así es. Y Me sí, en algún encanta. momento se institucionalizó en esa área en la que yo estuve. Y se elegían usuarios al azar. O sea, eso se puede hacer en cualquier área específica. A Sí, eso se refiere. Me encanta todo lo que pusiste, eso, encuestas de salida para el trato, lo que no se evalúa, no se puede medir, mucho menos mejor. Sí, Claro, porque si tú vas o sea, si tú acompañaras al día como familiar a una víctima, te darías cuenta de los tiempos de espera, te darías cuenta de los tratos, de las trabas que se ponen. Entonces, si tú logras tener esos tipos de datos, hablando de datos, tú podrías evaluar. Existe un informe, el Banco Mundial emite informes cada año hay uno muy interesante que es de respecto a las mujeres y a la legalidad en las mujeres. Y ellos, como Banco Mundial, apoyan a los países que participan a ser evaluados, que aceptan ser evaluados, y ellos se enfocan principalmente a apoyar a esos países a poder aplicar políticas públicas, por ejemplo, en las mujeres, a la igualdad de género, a crear redes económicas para las mujeres. Y bueno, no solo las mujeres, hay otras áreas que evalúa el Banco Mundial, pero de ahí surge esa idea que estoy proponiendo, ¿no? me encanta, me encanta. Ujú. Eso de una superioridad transversalidad. O por ejemplo, otra, a ver, que pusiste aquí de que las encuestas de salida también súper bien, de que cómo te trataron bien, mal, Y pues a ahí lo mejor ahí puedes incluir al familiar, ¿no? Que es el que acompaña siempre a la persona y es que claro, el que más se da cuenta, porque la persona va en shock, ¿no? O sea, no quiere ir y entonces si va, a veces va acompañada. Y sí, quien más se da cuenta a veces es el familiar más cercano, que es la madre o el padre o el hermano o la hermana. sí. Entonces, involucrarlos. Entonces, yo siempre he dicho, si no lo mides, no lo puedes mejorar, no lo puedes evaluar. Claro. Ujú. Y a lo mejor muchas veces, o sea, supongamos, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? Que da denunciar un delito así. A lo mejor también las instalaciones que estén en otro lugar, o sea, que no te vean todos que ahí vas entrando, que Exacto. puedas mantener tu nombre en secreto como alias, así como nosotros Ajá, aquí en los ajá. tribunales ponemos alias tal, ¿no? Ujú. Sí, Este, que se dé una verdadera protección, que es un expediente confidencial. así Oigan, es. y que haya multas hacia el amarillismo. A mí se me hace que los medios de comunicación, ¿cómo han hecho daño en ese sentido? Así es. Muchísimo. Enseñan, y de hecho, esto se me hace súper importante porque, por ejemplo, la ley Ingrid, no sé si lo ubican, es una ley que se acaba de aprobar precisamente por una víctima de feminicidio que se llamaba Ingrid, que se hicieron virales las fotos Ujú. de la escena de crimen ay no, ni quiero decir. Es una que la despellejaron y que estaba Ah, así, sí. ¿se Ujú. acuerdan? Ella. Entonces, por ejemplo, ahí a quien publique fotos del delito. Ok, bueno, pero, o sea, también los titulares, o sea, que tú puedas demandar directamente por daño moral o lo que sea, y que esté tipificado como tal la conducta de decir, matan a mujer mientras estaba ebria. No importa si estaba ebria, o sea, a mí se me hace también eso muy importante. Y por ejemplo, Eli nos pone estrategias de prevención como educación en igualdad de género. Una política pública muy importante es, para mí, eso, la educación, sobre todo en menores de edad. Sensibilización y campañas, intervención temprana, fortalecimiento de leyes y políticas, apoyo a las víctimas, empoderamiento de las mujeres, entiendas educación, empleo, salud y participación política de las mujeres, crear espacios seguros, denunciar la violencia, promover la igualdad de género en el hogar. Todo eso me parece excelente. Oigan, la ley de cuidados también, que está pendiente de dictarse. No sé si vieron que ya se concedió un amparo y una suspensión también para que el Congreso ya sí o sí determinara, legislara más bien la ley de cuidados.
Es súper importante eso. Entonces, sí, todo eso es lo que les digo. O sea, no hay que verlo como algo malo. Es como ver una oportunidad para crecer. Si estamos teniendo esto de impunidad en las fiscalías, ¿qué podemos hacer? Miren, la realidad es que una gran, ¿cómo se dice? Algo que motiva muchísimo la impunidad es que muchos delitos no se denuncian ni siquiera. Y muchos delitos no se denuncian porque de verdad es sumamente complicado acudir al Ministerio Público. Más las filas que tienes que hacer. Entonces, hay muchos trámites que el Ministerio Público podría recibir en línea y darle seguimiento de una manera ágil. Porque de todas maneras muchos decimos, no, pues ¿para qué? Si de todas maneras no va a pasar nada. ¿No? Y en delitos sexuales, por ejemplo, eso es una realidad. Y en feminicidios igual, o sea, porque las líneas de investigación no están bien armadas, como lo vimos en el caso de Campo Algodonero. Oigan, este año se acaba de ver otra audiencia con los mismos hechos de Campo Algodonero, también en Ciudad Juárez, los mismos años. O sea, no aprendemos de las sentencias, nomás decimos, o sea, las criticamos como, ay, no, o sea, estuvo muy mal que nos condenaran. No, ve por qué te están condenando y haz política pública para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, yo que estoy en el Poder Judicial Federal, algo de lo que se está hablando mucho es porque la Corte Interamericana cuando conoce de asuntos, y esto sí me gustaría saber su opinión, cuando conoce de asuntos, siempre condena a la no repetición del daño e incluye políticas públicas, como esta de las que les hablaba del alumbrado, poner alumbrado público, hacer una ley de atención a víctimas, todas esas cosas. Y ahorita lo que se ha estado discutiendo y también se está discutiendo en la Corte es que si el amparo podría llegar al extremo de sugerir políticas públicas como una especie, una garantía de no repetición. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí podríamos llegar a ese extremo o no? Pues hay muchos que dicen que no, que porque todavía cómo nos vamos a poner nosotros a decir cómo se tiene que destinar el presupuesto. Porque todo tiene presupuesto, ¿va? Bueno, de los retos más grandes que hay es, pues, primero, obvio, las resistencias y obstáculos existentes en la estructura de las organizaciones gubernamentales, los estereotipos y prejuicios de género que aún prevalecen, las prácticas burocráticas tradicionales, que es lo que estamos hablando, una visión parcial, cortoplacista y sectorial para que prevalezca una visión transversal. Muchas veces, y esto es súper importante porque precisamente hablando de los pueblos indígenas, una de las grandes cosas que se ha discutido es que para hacerse la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, yo les estaba comentando que se impusieron ahí una serie de medidas cautelares que tienes que dictar tú cuando conoces de un caso de violencia, ¿no? Pues evidentemente la medida cautelar madre, por así decirlo, es la orden de restricción. No te le puedes acercar a 1000 metros a la redonda, ¿no? Y empieza a ocurrir un fenómeno, por ejemplo, en las comunidades indígenas, de que cuando una mujer indígena es víctima de violencia, les empiezan a dar órdenes de restricción. ¿Y qué crees que es lo que pasa? Ah, pues a las mujeres es a las que expulsan de la comunidad. Entonces, ahí también es donde ahorita se está hablando como repensar las medidas cautelares con visión de interseccionalidad, porque las medidas cautelares que se les deben dictar a unas no son las mismas que se les deben de dictar a otras, ¿no? O sea, imagínense, ¿qué medida cautelar? O imagínense ese escenario. Una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, que está siendo violentada por su esposo, pero su esposo es la persona que la lleva con el doctor, porque ella no se puede trasladar,
y luego ella lo denuncia que le pega y le pones una orden de restricción. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién lo va a llevar al doctor? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cuándo va a denunciar? ¿O a poco ustedes denunciarían a la persona que las lleva al hospital y de la que dependen para comer? Supongamos que están solas en el mundo y no tienen mamá, papá, hermanos ni amigos, nadie más que que los ayude. O sea, no tienen otra red de apoyo más que él, pero él las violenta. ¿Creen ustedes que la orden de restricción que va a dictar el juez a la que se atrevió a denunciar va a ser suficiente? ¿Qué tendría que ordenar el juez ahí además del orden de restricción? A mí se me ocurre a un suplente que haga esa labor de cuidados, ¿no? Y si no hay, debería de ser responsabilidad del Estado brindarlos. O sea, desde un trabajador social. Entrarían las dependencias de apoyo, DIF, Secretaría de la Mujer, buscar un albergue. Claro, pero entonces es lo que estoy hablando, o sea, no nos podemos ir de que, ay, sí, aquí orden de restricción y orden de restricción, sin dejar de ver la interseccionalidad. Si es una persona con una discapacidad y esa persona es la que hacía la labor de cuidados, tiene que haber una suplencia en la labor de cuidados. No podemos decir, orden de restricción y hazle como puedas. Y quiero decirles que en amparo, estos son los asuntos por los que más se concede el amparo, porque normalmente no traen esta visión de interseccionalidad. Entonces, o sea, eso como nota al pie, ¿no? O sea, la transversalidad también implica la interculturalidad. Y pues bueno, se me hace súper importante que ustedes como servidores públicos estén teniendo como este tipo de cursos para sensibilizar un poco más allá de toda la gama o todo el abanico de posibilidades que puede haber a la hora de ver un caso. Y como siempre preguntarse si no están en un caso que requiere una visión transversal. Siempre, porque el caso no les va a llegar en un asunto familiar, o sea, les puede llegar en un asunto penal, les puede llegar en un juicio sucesorio, les puede llegar en un arrendamiento, en un juicio laboral, les puede llegar en un juicio agrario, o sea, porque las mujeres estamos en todos los aspectos de la vida, ¿no? En un asunto administrativo. Pero hay que ver si hay una condición de género que impida la igualdad. Entonces, siento que muchas veces nosotros también nos podemos dejar llevar por nuestras creencias internas, incluso que ni siquiera las tenemos exteriorizadas, ¿no? Entonces, pues implica esta labor que reflexionemos mucho en lo personal, en lo institucional y en lo colectivo. Entonces, en el plano individual, les digo que sí, creo que es necesario, antes de resolver un asunto, hacer una reflexión sobre nuestras ideas y creencias que tenemos con relación a las mujeres y a los hombres. Y algún día sí vamos a lograr la igualdad sustantiva. Y se los digo sobre todo, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita de los asuntos de guardia y custodia. Pregúntense, ¿por qué creo que está mejor con la mamá? ¿Es una idea mía o está en los autos que está mejor con la mamá? ¿Ya se escuchó el menor que tiene que decir? O el caso contrario, ¿por qué quiero darle la guardia y custodia al papá? ¿Qué es lo que está haciendo mal la mamá? Del otro lado, si el papá hiciera lo mismo, le prohibiría a él ver a sus hijos, serían visitas, no sé, supervisadas, no sé, cuestiónense para ver si hay algún sesgo, porque sí va a influir cómo somos educados, nuestras creencias, tanto, y nuestro crecimiento, ¿no? Cómo nos han tratado en lo profesional, en lo laboral.
o en la comunidad en la que vivimos. Muchas veces tenemos tan interiorizada la violencia, y esto se los digo, ¿verdad?, que ni siquiera nos damos cuenta o que somos violentos o que estamos siendo violentados, ¿no? Entonces, cuando algo así sucede en un expediente, pues a lo mejor muchas veces nosotros no lo vamos a ver porque vamos a decir, pero a mí así me educaron, ¿no? Y si ahora le está pasando el del expediente, pues no, ¿cómo voy a suspender visitas? A mí mi papá también me hacía eso. Entonces hay que reflexionar en lo personal. Ahora, otra reflexión obligada va a ser en el plano colectivo, ¿no? Ver las opiniones compartidas o divergentes que tenemos sobre mujeres y hombres y saber a cuál de los sexos favorece o perjudica. Y pues bueno, actuar desde ahí y desde el plano institucional, reconocer que en el servicio público se tiene la obligación y la responsabilidad de aplicar las leyes que garanticen el principio de la no discriminación y de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, como servidores públicos que son todos, ya tienen la obligación de darse un brinco a la legislación que les di. Otra vez de memoria, ¿cuáles son? Conferencia de Beijing, el Comité de la CEDAW, la Convención de la CEDAW, la Convención Belém do Pará. En el plano nacional, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de las Mujeres de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Para empezar, ¿no? Todos tenemos que tener conocimiento de esas legislaciones porque nos obligan a actuar desde todos los ámbitos. Y pues ya, ahora sí ya terminé lo que les tenía preparado. No sé si tengan alguna duda o algo que les pusiera, algo que quisieran compartir o algo que quisieran ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, es definitivo quitarse ese velo de los ojos para tratar de visibilizar los problemas que existen enfrente de nosotros. Y por obvio es necesario tomar todas las herramientas que tengamos en nuestra ley, en nuestras convenciones, reglamentos, aplicar la convencionalidad para tratar de llegar a una, pues en relación a al Poder Judicial, llegar a tratar de otorgar una mejor justicia de forma equitativa. Pero, como digo, o sea, quitándonos esa venda de los ojos, ¿no? Y es el comentario que yo quería hacer. Muchas gracias, sí. Fíjense, a mí les voy a decir una reflexión personal. Por ejemplo, yo he tenido asuntos donde el hombre precisamente es quien dice, no, es que a mí me golpean en mi casa. Y una sí piensa, ay, ¿será? O es porque se están peleando, ¿no? O sea, como que sí entra ese prejuzgar sobre nuestras propias creencias. Y es de que, a ver, no, esto está siendo un sesgo mío, hay que quitarlo. Aquí, ¿dónde están las pruebas? Hay que ver, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o reflexión. No, pues si no,
Pues entonces yo creo que aquí la dejamos. Porque ya les di ahora sí todo lo que está dentro de mí. Al parecer ya no hay preguntas, maestra Alejandra. Pues, te agradecemos mucho tu disposición y tus clases. Hemos aprendido bastante. Y si me permites, voy a compartir tu reconocimiento. Ay, gracias. Te damos las gracias. Entonces, permíteme un momento. Permítame un momento. También en actividades eléctricas de personas y desde luego arrastran los dientes que pueden superar los 50 kilómetros por hora y las otras 2 a 3 metros en Oaxaca y del estado de Chiapas. Para la Ciudad de México, mañana miércoles 25 de julio. Listo. Gracias a ustedes. Entonces, ok. Claro, creo que no, me parece que creo que cargó el anterior. Permítame. Deja de compartir. A ver. Un momento, por favor. Vamos a... momento. A ver, aquí está. Permítame un momento. Lo estoy cargando. Ok, a ver. Creo que... sí. Ay, a ver. No carga, lo voy a leer, me voy a permitir leerlo y ahorita te lo hago llegar. Sí, muchas gracias. Dice, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala otorgan el presente reconocimiento a la maestra Alejandra Loya Guerrero por haber participado como ponente en el curso Introducción a las Perspectivas de Interseccionalidad llevado a cabo de manera virtual los días 17 y 24 de junio del presente año con una duración de 4 horas. Se abre a Pisaco, Tlaxcala, a
24 de junio de 2025, lo firma la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Te agradecemos mucho, maestra Alejandra. En un momento te hago llegar tu reconocimiento. Ay, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y su disposición. Espero que les haya servido. Sí, la verdad es que sí es de mucha utilidad lo que hemos aprendido contigo. Y cualquier cosa les dejo mi contacto con Juan Ignacio, si llegan a tener algún asunto, tienen alguna duda, de verdad no duden en contactarme, quedo a su disposición. De verdad, lo que se les ofrezca, yo aquí estoy a sus órdenes. Gracias, maestra. Gracias.